Borro Calari, Calera. Si no entendiste nada de esta letra, no te preocupes porque a mí me pasa lo mismo. Solamente recuerdo algo escrito en un cartel. Desde hace muchos años, en mi niñez, yo tenía un tío vasco. Viste que la mayoría de los vascos, por lo menos en esta parte del mundo, eran lecheros, tenían tambo. Y en la puerta del campo de este tío vasco decía Ongi etorri. Tardé muchos años en preguntar qué significaba eso y después me dijeron que era bienvenidos. Con esa amabilidad característica que siempre tuvieron los vascos. Pero entiendo que es un idioma muy complejo y que tiene una identidad propia y una historia propia y que la mayoría de su población nunca se ha sentido parte de España porque no pertenecen a esa misma cultura y que han sido víctimas del fascismo español durante muchísimos años y que en esa resistencia han buscado su independencia. Y uno de los movimientos independentistas que tuvo un brazo armado que ha sorprendido a una parte importante de todo el mundo era ETA. ¿Te acordás de ese grupo que a través de la lucha armada buscaba la independencia del País Vasco, de Euskal Herria? Bueno, hace 10 años ETA anunciaba el fin de los métodos violentos. Lo escuchamos en este video. Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. En Euskal Herria se está abriendo un nuevo tiempo político. Estamos ante una oportunidad histórica para dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. Frente a la violencia y la represión, el diálogo y el acuerdo deben caracterizar el nuevo ciclo. El reconocimiento de Euskal Herria y el respeto a la voluntad popular deben prevalecer sobre la imposición. Ese es el deseo de la mayoría de la ciudadanía vasca. La lucha de largos años ha creado esta oportunidad. No ha sido un camino fácil. La crudeza de la lucha se ha llevado a muchas compañeras y compañeros para siempre. Otros están sufriendo la cárcel o el exilio. Para ellos y ellas, nuestro reconocimiento y más sentido homenaje. En adelante el camino tampoco será fácil. Ante la imposición que aún perdura, cada paso, cada logro, será fruto del esfuerzo y de la lucha de la ciudadanía vasca. A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino, y tiene también la determinación para hacerlo. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso claro, firme y definitivo. ETA, por último, hace un llamamiento a la sociedad vasca para que se implique en este proceso de soluciones hasta construir un escenario de paz y libertad. Gora Euskal Herria askatuta, gora Euskal Herria sozialista, JK, independentzia eta sozialismoa lortu arte. Bueno, de esta manera ETA emitía el comunicado que anunciaba el cese definitivo de los métodos violentos para buscar la independencia de Euskal Herria. Y cuando se cumplen 10 años de ese momento nos interesaba y queríamos compartir con ustedes un balance de lo que ha sido la historia de ETA y qué es lo que ha pasado en estos 10 años, cuál es la situación actual también de los presos y presas políticos vascos y vascas. Por eso estamos en comunicación con María Torrellas. Ella es coordinadora de los amigos y amigas de Euskal Herria. María, te saludo aquí desde la ciudad de La Plata. Sebastián Salgado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sebastián? A toda tu audiencia.
Un gran abrazo Con, y bueno, a disposición de desde qué aspectos vamos a hablar claro. Sí, bueno, primero María, bueno, agradecerte el tiempo. Sé que en domingo no es fácil abordar estos temas y dedicarle el tiempo que se merecen, pero también sabemos de que hay mucha ignorancia sobre la historia del pueblo vasco aquí en nuestro país y en diferentes latitudes. Eh, ¿Cuáles han sido los motivos principales por los que el pueblo de Euskal Herria en diferentes momentos históricos ha buscado la independencia de España y de Francia también? bueno, es como hablo acá en Argentina cuando me preguntan y nos dicen por qué ustedes no son de España ni de Francia. Explicarles que el pueblo vasco es un pueblo originario de Europa, es como los pueblos originarios de América Latina, entonces se entiende muy bien que aquí todas las luchas fueron para echar a España, ¿no? A los conquistadores. Y el pueblo vasco lleva luchando desde ya el siglo XII, siglo XIII, por esta autodeterminación, porque le dejen ser como quiere ser, por tener su lengua, era su cultura, su forma de organización y su territorio. Y lamentablemente los avances del imperio de ese momento, de los reyes católicos, cuando vienen acá, empieza la invasión y se ha seguido sucediendo. Y conforme pasaban los años, las luchas vascas continuaban, han ido cambiando de estrategia, de forma, pero siempre estuvo presente. Y si quieres te cuento cómo empieza la organización político-militar ETA, ¿no? Que Claro, entiendo, significa, digamos, que en el contexto del sí, franquismo, por el asedio que vivían, sí, los independentistas vascos empiezan a tomar esta decisión de también armarse en ese contexto, ¿no? eh, en el año 1959 se estaba ya terminando, prácticamente se había acabado la resistencia de los maquis y las maquis que luchaban contra el franquismo en las montañas de todo el país, de ciertas zonas. Y el avance del fascismo, bueno, de la dictadura de Franco fue brutal, terrible. Estuvieron a punto de desaparecer las lenguas, de hecho, en otros lugares se prohibieron todas las luchas, el gallego, el catalán, el asturiano, todas las lenguas. Y en el País Vasco también se castigaba durísimamente el hablar la lengua, incluso a los niños y a las niñas se podía llegar a cortar la lengua por hablar euskera. La represión a la clase trabajadora era terrible, miles de presos y presas. Bueno, ustedes se imaginan lo que es la dictadura fascista. Y ahí surge un grupo juvenil que decide empezar a hacer acciones más confrontativas. En principio eran acciones por la icurriña, que es la bandera baja, por la lengua, y se fue conformando todo un movimiento de liberación nacional vasco, el MLNV, con asambleas, con discusiones, y deciden ser socialistas por la independencia de Euskal Herria. O sea, socialismo, comunismo, esa es bueno, es muy largo, pero sencillamente contado, este proceso comienza así y comienza una confrontación al Estado español. Sobre todo también hubo un movimiento en Francia, en la parte dominada por Francia, el Iparretarrac, pero que duró menos tiempo y fue menos fuerte. Y a lo largo de muchos años hemos podido saber que desde el Imperio Español, por supuesto, se empleó toda la represión que se puedan ustedes imaginar, todas las torturas a los jóvenes que ahora han salido más de 11.000 chicos y chicas y personas torturadas para que dejaran de luchar, ¿no? Pero no solamente, obviamente, no estamos hablando solo de las personas que empleaban la lucha armada, no, no, de toda la población Sí, ahora que me hacía una... interesaba llegar hasta allá, María, pero Sí, también sorprende muchísimo eh, el nivel de eficiencia, sin ejercer un juicio de valor sobre si estuvo bien o estuvo mal,
con lo que se conoce que fue el atentado contra Carrero Blanco, ¿sí? En América Latina, vamos a decir, en lo que fueron las resistencias contra las dictaduras, nunca se tuvo un objetivo tan alto, o por lo menos no fue efectivo, si así lo pensaron. ¿Podés recordarnos un poco qué fue ese hecho de Carrero Blanco? Bueno, aquí está el hecho de Aramburu, ¿no? Por Montoneros, Está bien, parecido. está bien. Carrero Blanco era el heredero de Franco. Carrero Blanco era el general que estaba y que iban a colocar justo después de que se fuera Franco, ¿no? Que se muriera. Entonces fue una acción muy fuerte porque además se empleó durante un año, se hizo un túnel para que el general que pasaba todos los días que iba a misa, unos explosivos lo lanzaran por los aires, ¿no? Y salió volando en realidad, voló el coche 10 metros y realmente Carrero Blanco no fue el sucesor de Franco. Bueno, luego vino lo que vino, la transición, pero fue el hecho más importante realmente realizado por una organización político-militar. Se intentó decir que en principio que era la CIA, que no era, o sea, se enfangó mucho esa acción, pero finalmente las personas que lo hicieron luego ya quedaron libres por la amnistía y sí, fue un hecho muy importante y que marcaba un poco la línea de querer construir realmente una sociedad socialista, ¿no? Una sociedad revolucionaria, una sociedad de iguales, una sociedad que no fuera estas democracias que nos están acostumbrando a que se cambia de gobierno, pero en realidad siguen gobernando los dueños del capital, ¿no? Los ricos, en este caso. Y la María, clase trabajadora hemos visto no. comunicados posteriores, incluso a este que tiene 10 años, en los cuales quienes serían, digamos, la cúpula de ETA, de alguna manera pedían perdón, incluso a aquellos vascos y vascas que habían perdido la vida en esos contextos de violencia. ¿Cuál es tu mirada hoy, 10 años después, sobre esa estrategia de resistencia que es la estrategia a través de la violencia de los grupos armados? Es, hay que hablar de que las negociaciones de paz nunca han salido bien, tampoco acá, en América Latina. Tenemos la última experiencia de las FARC, ¿no? En Colombia. En Colombia, que también realizaran unas conversaciones de paz y que incluso fueron más altas y más fuertes que las que realizaba la organización ETA, y no se han conseguido nada. No solo no se ha conseguido, sino que ahora mismo en Colombia están en una especie de dictadura donde cada día se asesina una lideresa, un líder social, ex también guerrilleros y guerrilleras. En Euskal Herria tampoco salió bien la negociación, fue una negociación unilateral. Lo que dicen ahí, los que salen, que dicen vamos a conseguir la independencia y el socialismo, bueno, podemos decir que no se ha conseguido ni la independencia ni el socialismo, y que a lo que se ha llegado es más bien a que la dirigencia política del movimiento de liberación vasca se volviera socialdemócrata. Estamos diciéndolo muy, muy sencillo y muy rápido para poder explicarlo. Si quieren entender bien, hay un montón de textos en nuestra web de resumen latinoamericano. Si ponen Euskal Herria, van a ver todo un montón de trabajos, de pensamientos, sobre todo de las personas que están allí en el País Vasco, ¿no? Entonces, como si vos elegís ir a la vía electoral nada más y vos vas a las instituciones democráticas, que para mí son democracias burguesas y que son democracias de los ricos, para los ricos, imagínense las democracias de Europa, a lo que han llevado al resto de los países, ¿no? Que son democracias de los poderes. Y María, los países pobres están en el horno. Entonces, en ese marco, digo, si tú vas a esas elecciones y estás buscando el electoralismo, te olvidas de la clase trabajadora, te olvidas de los que están sufriendo. Y ese mismo electoralismo, perdón que acabo la explicación porque si no me pierdo, ese mismo búsqueda te hace dejar las calles, te hace dejar las luchas
Y encima si salen compañeros como salieron en el 2008, salían jóvenes a protestar porque no había trabajo, porque había trabajo basura, porque estaban pasándola re mal, y se sigue pasando ahora, esa misma dirigencia que ya es más suave, que ya dice que hay que tener otros métodos, que no se puede salir a la calle a protestar, resulta que denuncia también esa violencia, que es simplemente unas marchas con protestas, como las que hay en Argentina y las hay en toda América Latina, ¿no? Entonces, esas dirigencias que se vuelven socialdemócratas, como ha pasado en Colombia y en otros países de la región donde ha habido guerrillas, abandonan los postulados socialistas, abandonan los postulados de un cambio, y encima de la situación que estamos ahora, que estamos peor que peor, ¿no? María, Pero ¿sabés lo que te quiero decir? Que no sé cómo vamos de tiempo, pero la lucha sigue en esta guerrilla. hacia ahí voy, porque porque todavía quedan presos y presas en las cárceles. exactamente eso, digamos, esos dos aspectos. Por un lado, ETA dejó lo que era su lucha de resistencia armada, pero para ese momento había un montón de presos y presas políticos, e incluso hubo detenciones posteriores. ¿Y cuál es la situación de esos presos y presas políticos vascos y vascas? Y al mismo tiempo estamos viendo de que hay centenares de miles de jóvenes que, con una visión nueva, si se quiere, siguen reivindicando lo que es la autonomía de Euskal Herria por sobre España. ¿En qué momento se está viviendo de esas dos cosas? Los presos y presas que han ido saliendo de las cárceles no han salido lamentablemente por la lucha. Han salido porque cumplen condenas, porque no ha habido en la negociación no ha habido la lucha de la amnistía, de que tienen que salir porque lucharon por una sociedad nueva, por unos motivos políticos que además están defendidos en todas las leyes europeas. La lucha por la autodeterminación de los pueblos es justa, es reivindicada y es un derecho. Hemos visto marchas multitudinarias, ahí Diego tiene unas imágenes para mostrarnos, de donde se pide todavía por la amnistía de esos presos y presas políticos, ¿no? Hay movimientos que están pidiendo por la amnistía, otros no, porque están atados a lo electoral, digamos, a lo institucional. Entonces, la lucha sigue siendo sacar a los presos y presas de las cárceles, porque si no, no van a salir nunca, porque tú sabes que el Estado español sigue siendo muy de derecha, muy fascista, y van a dejar que sigan eternamente, porque hicieron unas leyes además de una ingeniería jurídica para que sigan estando y les suman causas y siguen estando presos y presos. Hay presos que están más de 30 años. Es increíble esto, pero es así, no se cumple nunca y siguen esos presos y presas con unas situaciones igualmente duras, donde hay que irlos a ver. Vos sabés que has venido a actos de la solidaridad argentina con los presos y presas, y hemos contado lo de la inversión, hemos contado que las familias tienen que ir a verlos para 20 minutos, 40 minutos con un cristal. Es absolutamente duro, les hace mucho daño psicológico, mucho daño en la salud, y el gobierno español sigue siendo de los gobiernos más duros que existan, más crueles. En ese contexto, María, no puedo evitar pensar en una de esas grandes contradicciones que nos toca vivir en este tiempo, conociendo justamente la historia de cuál ha sido el rol que ha jugado el ex juez español Baltasar Garzón, de alguna manera avalando todo un sistema de torturas contra los presos y las presas políticos vascas, y que al mismo tiempo en la República Argentina se presenta como un defensor de los derechos humanos, muy cercanos a esas instituciones de madres y de abuelas que no sabemos bien si terminan de entender o no, o de conocer, o si tienen o no la información de lo que él ha hecho en los centros de tortura españoles, y que al mismo tiempo, es increíble, antes de hablar con vos estaba hablando con un grupo de abogados defensores de Alex Saab en la República Bolivariana de Venezuela. Baltasar Garzón es el principal abogado que defiende a Alex Saab, detenido ilegalmente, secuestrado
por el gobierno estadounidense. ¿Nos está faltando información sobre la trayectoria de algunas figuras políticas? Con respecto al Baltasar Garzón hay muy poca memoria, porque además en Venezuela atacó a Venezuela, o sea que a la Venezuela de Chávez. Pero bueno, Baltasar Garzón tiene esa cobertura mediática, ¿no? Que lo defiende. Pero no hay más que ver su historia para saber que él es el creador de la teoría de que toda la persona que lucha contra el Estado es terrorista. En el caso de España, y él exportó eso también a otros países, por ejemplo a Colombia, hasta el punto de que en Colombia sales a la calle y en Chile también, sales a la calle, sales a la protesta y eres terrorista. Así como O se sea, está acusando de terroristas a los mapuches claro, ahora, los medios corporativos claro. en Argentina. O sea, es la creación del enemigo interno. Es un enemigo que tiene una ideología distinta a vos, pero entonces vos decís que es terrorista. Y entonces lo tratas con la ley antiterrorista, que también es un invento de estas democracias y que tiene que ver Garzón. Garzón es el gran avalador de la tortura, porque es un hombre que le iban a decir que a mí me torturaron, y van las compañeras, las mujeres a decirle, a mí me torturaron, y él leía cartas así, miraba para otro lado y decía que era todo mentira. Y jamás mandó a investigar. Y ahora ha salido un informe de la verdad hace un par de años que dice, habla de 11.000, imagínense un país de 3 millones de habitantes, Sebastián, 11.000 pibes, pibas, hombres y mujeres torturados, sistemáticamente. Porque las pruebas en el Estado español son bajo tortura. Son las pruebas que da la policía con unas confesiones bajo tortura. Imagínense esa barbaridad jurídica, ¿no? Se Ahora, llama democracia. sí, para cerrar, sí, María, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? Vemos reuniones multitudinarias de jóvenes que, tal vez con una visión nueva, siguen reivindicando aquel gran reclamo histórico desde el siglo XII, como decís vos, que Euskal Herria debería ser un Estado independiente. Y lo que es interesante de esta coordinadora juvenil socialista que lleva unos años ya, son estudiantes y están en las facultades, son marxistas, y no te creas que es nuevo, es más bien Claro. retomar las luchas comunistas. Es interesante esto, porque son jóvenes que han hecho ahora, hace poco, un encuentro y hemos podido verlo, como 2.000 jóvenes de repente se reúnen de manera muy tranquila, muy disciplinada, con su euskera, solo hablando en euskera, con su música en euskera, y nos dicen que quieren el comunismo, que quieren el comunismo de la clase trabajadora contra las burguesías. Entonces, es llamativo porque es como si dijéramos, bueno, volvemos a las raíces de las luchas por la igualdad, de las luchas por la igualdad además de las clases más desfavorecidas que están pasándola muy mal, en Euskal Herria como en toda Europa, aunque nos vendan que Europa está muy bien, no se lo crean, están muy mal, porque el capitalismo está mal en todas partes, y nos vienen a decir que vamos a seguir en la lucha. Porque ¿qué pasó, Sebastián? Que si no se consiguió con esa negociación de paz, no se consiguieron los objetivos que se lucharon durante siglos, la lucha continúa, Sebastián. La lucha va a continuar, porque los pueblos necesitan su autodeterminación, necesitan su libertad y necesitan su justicia social. Y además la libertad para aquellas personas que lucharon. María, te agradezco muchísimo este tiempo, nos ayudás a dimensionar siempre la situación en muchos lugares, pero especialmente a esta que a vos te atraviesa de una manera diferente por ser parte, ¿no?, de la coordinadora de amigos y amigos de Euskal Herria. Muchas gracias a ti por dar la voz, porque tu audiencia escuche otro punto de vista distinto del que dirán los medios hegemónicos. Un gran abrazo.